Bueno, nosotros preparamos específicamente un caso que tuvimos con uno de nuestros clientes, el cual tenía una problemática bien importante. Este cliente tiene más de 7.000 trabajadores hoy en día. Es una empresa importante que contrata personal en misión para otras compañías y tenía un problema bien importante porque a esos 7.000 trabajadores que tiene actualmente contratados, debía enviarles información periódica mes a mes, como sus desprendibles de pago, y atender otras solicitudes que se presentaban, como referencias laborales, cartas, certificaciones, y esto lo hacían con un equipo de personas de forma muy manual. No solamente atendía a estos 7.000 trabajadores, sino que atendía también las personas que iban rotando de su equipo. Por eso traemos a colación que este cliente tenía una rotación de aproximadamente el 10% de su planta, porque en el negocio en el que se mueve, la rotación es muy alta. Al mes aproximadamente recibían más de 11.000 solicitudes entre las personas que estaban contratadas en ese momento y las personas que ya habían salido de la compañía, pero que necesitaban certificaciones laborales, cartas de referencia, un sinnúmero de solicitudes adicionales y de documentos. Uno de los problemas más importantes que tenían estos clientes era la baja disponibilidad para responder. Es decir, 10 personas atendían aproximadamente estas 11.000 solicitudes. Por supuesto, no las atendían completamente. Los tiempos de atención para resolver las solicitudes que hacía el personal eran muy largos y no se respondían en su totalidad, pues por la falta de personal y por el número tan masivo de personas de solicitudes que se reciben. Ahora, cuando se iban a atender las solicitudes, los agentes de forma manual debían ir a buscar a diferentes fuentes de información, a diferentes software, los documentos que se les solicitaban. En el software de nómina iban a buscar, por ejemplo, el documento de liquidación del contrato, en el software de recursos humanos, la certificación laboral, en el software de nómina o en el ERP iban a buscar la información para poder brindar referencias laborales para otros empleadores que requerían información sobre las personas que habían trabajado con nuestro cliente. Y se sumaba un problema adicional, la seguridad de la información. Cuando los usuarios llamaban o escribían a través de WhatsApp o enviaban algún correo electrónico haciendo la solicitud de personal, haciendo la solicitud de los documentos para el personal que ya no trabajaba con nuestro cliente o que estaba en ese momento trabajando, no se tenía una manera, un procedimiento estandarizado para poder validar que la persona que estuviera solicitando la información, el documento, el desprendible de nómina, por ejemplo, fuera el mismo trabajador. Y esto complicaba la atención al cliente y también complicaba el envío de los documentos a la persona que realmente pudiera tener acceso a esos documentos. Con Chat3 logramos disminuir el tiempo de atención y resolución, no solamente de atención, sino de resolución de las solicitudes que nos hacían los usuarios. Pasó ese tiempo de 3 días a 2 horas. Aproximadamente el 80% de las solicitudes que hoy en día se ejecutan o recibimos a través de la plataforma son atendidas directamente por el chatbot. Adicional a esto, el 20% de esas solicitudes se descargan en solamente 2 agentes. Pasamos de tener 10 agentes que lo hacían todo de forma manual a tener solamente 2 agentes que atienden las solicitudes específicas que hacen los usuarios, en donde no tenemos un flujo estandarizado para atender esas solicitudes. Las quejas por compartir información privada a personal no autorizado prácticamente se erradicaron. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Fue algo muy interesante. Y fue que nosotros implementamos un método de autenticación directamente desde WhatsApp para que los usuarios pudieran identificarse antes de hacer la solicitud de los documentos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, nosotros les pedimos datos que están explícitos dentro del contrato de trabajo de esos colaboradores, como por ejemplo fechas de inicio de contrato, nombre de la empresa, datos de su documento de identidad,
esa información se la solicitamos a través del WhatsApp, a través de Chattigo, ellos a través de nuestro agente, el candidato ingresa esa información, nosotros la validamos a través de API con nuestro software, acá con TRI. Cuando la validamos, inmediatamente entregamos la información y no se la entregamos directamente a través del chat, sino se la enviamos a los medios de comunicación que ya teníamos validados con esos trabajadores, que son los medios de comunicación oficiales, para que ellos puedan descargarlo desde el mismo punto donde firmaron su contrato, donde hicieron todo su proceso de selección, incluso donde registraron los datos de su currículum. La consecución de los documentos solicitados también fue una parte importante de resolución que le dimos a nuestra empresa cliente, porque ya no tenían los agentes o las personas de atención al cliente que ir a buscar a múltiples fuentes, sino que lo consolidamos en un solo repositorio dentro de TRI, que es un módulo de gestión documental que nosotros generamos para poder desde allí dispersar todos los documentos que se requieran a los usuarios que nos los solicitan. También olvidé decir en el punto anterior que tenemos un método de validación adicional, y es que posterior a 40 interacciones que tenga el mismo usuario con nosotros a través de ChatTree, nosotros le generamos un código CAPTCHA para que él valide que va a seguir continuando en la conversación con nosotros. Como les decía, la consecución de los documentos solicitados por los colaboradores se integró a través de API. Ahí básicamente integramos a TRI e integramos también el software de nómina para poder cubrir el 100% de los documentos que nos solicitan y que nosotros podemos enviar a través de las plataformas. Todo esto nos permitió generar y estandarizar cuáles son los documentos que se envían, cuáles son las solicitudes que nos hacen, las solicitudes típicas que nos hacen los usuarios, y eso nos permitió consolidar las métricas. Las métricas las consolidamos y las presentamos a través del módulo de Chattigo, y esto nos permitió entregar informes a la gerencia, por supuesto, de la disminución en el costo del proceso, empezando por el número de horas hombre de trabajo que teníamos, que antes se multiplicaban por 10, ahora se multiplican solamente por 2, hacer encuestas de satisfacción del usuario frente a las solicitudes de documentación o de información que nos hacen. Adicionalmente, nos permitió abrir nuevos canales de reclutamiento de personal, porque nuestra empresa cliente ya tiene un nombre muy posicionado. Sin embargo, la gente no sabía en muchas ocasiones dónde consultar las ofertas de empleo de nuestro cliente. Aquí, cuando ellos nos escriben con esas solicitudes, nosotros específicamente los redireccionamos al portal de reclutamiento de TRI que diseñamos para nuestro cliente. Y finalmente, pues podemos con estas métricas tomar decisiones de nuevos servicios o de nuevos canales de atención o de nuevos puntos que debemos automatizar en la atención de estas 11.000 solicitudes que recibimos mensualmente.